Hola a todos de nuevo, soy Víctor Nalda, profesor de People Analytics, ya me conocéis de otros vídeos. Y en este caso lo que vamos a hacer es, bueno, pues una vez que hemos cargado los datos desde ese fichero CSV, ¿de acuerdo? Vamos a explorar los datos, vamos a ver si realmente están ordenados según los criterios de Tidyverse y por último los vamos a transformar para ya posteriormente en otro vídeo, más adelante, lo que haremos será visualizarlos, ¿de acuerdo? Bien. En primer lugar, como estamos utilizando la librería de Tidyverse a lo largo de toda la unidad, lo primero que tenemos que hacer es cargarla. No instalarla porque ya lo hemos hecho en vídeos previos, pero sí que tenemos que cargarla, como cuando vamos a abrir cualquier aplicación desde nuestro dispositivo móvil. Para ello os voy a recordar, podemos o seleccionar la orden que nosotros queremos ejecutar o ponernos en la línea en la que estemos, igualdad que estemos al final, al principio o en el medio, ¿vale? Y podemos darle o a Run o al atajo de teclado que nos está diciendo. En este caso, como estoy en Windows, sería Control más Enter. En el caso de encontrarnos en Mac es comando CMD más Enter, ¿de acuerdo? Más intro. Entonces, en este caso lo que voy a hacer es pulso Control Intro y automáticamente lo que está haciendo R en la consola de comandos es cargar el paquete de Tidyverse con las 8 funciones que hemos visto en la unidad, que son las que tiene incorporadas, ¿no? Las 8, no funciones, disculpad, los 8 paquetes, ¿de acuerdo? Son las 8 librerías que incluye el paquete de Tidyverse. Precisamente en puntos anteriores de la unidad estuvimos tratando cómo debíamos de importar los datos en R desde un fichero CSV. Fichero CSV al que estoy haciendo referencia es este, que ya lo tendréis descargado e incluso lo habéis estado cargando en R anteriormente, ¿sí? Lo hicimos de manera completamente visual a través de esta forma, ¿vale? Y cuando lo hicimos, aquí se nos creó un código, ¿sí? En este código que podíamos ir viendo. Incluso cuando le dábamos a importar, en la consola de comandos nos aparecía directamente ese código. Entonces, lo que he hecho para facilitaros a todos la labor y que todos partamos del mismo punto, os he copiado directamente en este script de R el código mediante el cual vamos a cargar los datos, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a precisamente cargarlos, control enter, os recuerdo, y ya tenemos cargado el conjunto de datos, ¿sí? Este conjunto de datos tiene el nombre de HR Dataset, tiene 309 observaciones, es decir, 309 filas y 36 variables, es decir, 36 columnas. Las observaciones son las filas, es decir, estamos hablando en horizontal, y las variables que son las columnas, estamos hablando en vertical. Vamos a realizar una primera exploración de estos datos y lo primero que os aconsejo a todos es que los veamos. Podemos utilizar directamente la función view o también podemos pulsar sobre este simbolito que nos encontramos en el environment, en el entorno de trabajo en el que estamos, ¿vale? ¿Veis? Automáticamente se nos abre aquí el conjunto de datos más o menos con una estructura o con una forma visual muy similar a Excel o a cualquier software de ese tipo, ¿veis? Y en la consola lo que ha hecho es indicarnos View. Entonces aquí podemos ver que lo que en realidad tenemos en este conjunto de datos son, en cada una de las filas tenemos los empleados, tenemos incluso el ID de empleado. No voy a pararme a ver cada una de las variables porque eso lo podéis ver en el diccionario de datos, es decir, la tabla en la que aparece cuál es la variable, su descripción y el tipo de datos, que es precisamente la tabla que habéis utilizado para importarlos. ¿Sí? Pero lo que sí quería es mostraros esto. Un punto importante dentro de este conjunto de datos es que, bueno, pues hay una variable que nos va a indicar que realmente lo que tenemos son todos los empleados que han pasado por la compañía que estamos estudiando, y que tenemos tanto aquellos que ya han dejado la compañía como aquellos que no, que siguen todavía trabajando en la compañía, porque la variable o la columna
date of termination, es decir, la fecha en la que terminaron la relación laboral con la compañía. Hay algunos que la tienen completa y otros que no. Recordad que NA es not available, es decir, es que ese dato no se encuentra disponible, es un vacío y por lo tanto significa que todavía no han dejado la compañía. ¿Sí? Vamos a cerrar esta visualización de los datos y podemos perfectamente irnos a la siguiente función. Esta función es muy útil porque nos muestra por la consola de R cuál es la estructura del conjunto de datos. Para ello utilizaremos esta función. Es str, de structure en inglés, y el conjunto de datos que nosotros tengamos. Como siempre, control enter y podemos ver cuál es lo que nos está, cuáles son, perdón, los resultados que nos ha mostrado R a través de la consola. Para ello voy a hacer la consola muchísimo más grande y voy a darle eso, para hacer eso, a este botoncito de aquí, que dentro de lo que es la consola tiene un botón como de ventana grande y una ventana pequeñita. Lo mismo lo tenemos en el script de R y lo mismo lo tenemos en el resto de paneles de R. Esto es muy útil porque fijaros, cuando voy a pulsarlo, ¿veis? Lo que hace es coger desde arriba hasta abajo toda la ventana y entonces es muchísimo más fácil poder ver toda la información que nos está mostrando, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo que nos indica es que tiene una dimensión de 309 por 36, eso ya lo sabíamos porque lo podemos ver aquí gracias a RStudio, y además nos dice cada una de las variables, cuál es el tipo de dato de cada una de las variables, es decir, character, es decir, que sería texto, entonces int, que es un entero, este es un numérico. También tenemos fechas, tenemos también algún otro dato, pues no. Esos son todos los tipos de datos. E incluso podemos ver los primeros valores de cada una de las columnas, de cada una de las variables, ¿sí? Además, lo que tenemos también es cómo se han cargado esos datos con el diccionario de datos que nosotros le hemos especificado a R para que lo cargase. Es decir, cuando nosotros hemos cogido y hemos dicho que el nombre del empleado va a ser un carácter, va a ser un texto, pues él nos lo está indicando aquí, los indica todos ellos en rojo. Tanto integer como doubles, que son números reales, números enteros, y cualquier tipo de número los va a marcar en verde. Y en el caso de fechas, lo que nos está diciendo es que es de tipo date, con este formato, que es mes barra día barra año, ¿sí? Y los mostraría en azul. Entonces, bueno, pues es cierta información útil que nos puede mostrar R cuando estemos cargando unos datos y no recordemos exactamente cómo era la estructura de los mismos. Si pulsamos ahora sobre en la misma posición en la que se encontraba anteriormente este símbolo, ¿vale? Nos va a restaurar la ventana a su formato original, ¿de acuerdo? Y vamos a poder seguir viendo el script de R. Desde un punto de vista muy simple de poder explorar los datos y encontrarnos cómo son estos tipos de datos, qué es lo que tenemos, un primer análisis y un primer feedback de qué es lo que nos vamos a encontrar, pues por ejemplo podríamos obtener gracias a la función table, que consiste en que para una variable que sea categórica, es decir, que toma unos valores determinados, ¿vale? Un número de valores muy determinado, como por ejemplo es el sexo, que puede ser hombre o mujer, nos va a indicar cuántos registros tienen hombre, cuántos registros tienen mujer. Lo que va a ocurrir es que como está en inglés nos va a decir el número de Fs, el número de Ms, es decir, female y male, ¿de acuerdo? Voy a pulsar control enter como veníamos haciendo hasta ahora y lo que nos está indicando es que tenemos 175 mujeres, 134 hombres, ¿de acuerdo? Lo estoy pudiendo leer aquí, ¿sí? Asimismo, también podríamos, por ejemplo, ver cómo se distribuyen o cuál es la cantidad de los empleados de todos, ¿vale? Recordad que tenemos tanto los que ya se encuentran en la compañía como aquellos que ya la han decidido dejar por unas causas u otras, como veremos más adelante, pues tenemos el campo Marital Description, ¿ok? Entonces pulsamos control enter y lo que nos encontramos es que tenemos, bueno, pues 30 empleados han pasado por nuestra empresa que estaban divorciados,
123 que están casados, 12 separados, 136 solteros y 8 viudos o viudas, ¿no? Además, también podemos ver, por ejemplo, cuál fue la razón por la que terminó la relación laboral con los empleados, ¿no? Es decir, cuando los empleados ya han decidido dejar la empresa, por motu propio o no, cuál ha sido la razón por la que por la que se han ido, ¿no? Entonces, pues encontramos cosas como que se han ido a otra posición, que querían hacer un cambio de carrera por el número de horas, por problemas médicos, pero sí que sería destacable esta categoría, ¿de acuerdo? Esta categoría lo que nos indica es que todavía siguen trabajando, es decir, de estos 309 empleados en total que nos aparecen en el fichero de datos, tenemos que tener en cuenta que 205 todavía permanecen en la empresa, ¿sí? Entonces, esto nos permitirá posteriormente poder filtrar esos datos y poder trabajar con diferentes conjuntos de datos dependiendo de los datos que queramos extraer, ¿sí? Además de esto, también podemos verlo desde el punto de vista de cuál es su estado de bueno, no sé, de empleo, llamémoslo de esa manera, ¿no? Es decir, si se encuentran activos o si ya no se encuentran activos. En este conjunto de datos, la compañía ha decidido separarlo de esta manera. Tenemos, por un lado, los activos que son 205 y que efectivamente coinciden con los que todavía siguen trabajando, es decir, que esta variable, la variable term reason y la variable employment status, están completamente ligadas y tiene sentido que sea el mismo número, 205. Y luego lo que sí que podemos obtener gracias a esta variable de employment status es conocer cuáles de estos empleados que ya no siguen con nosotros, no siguen en la compañía, cuáles de ellos decidieron terminar la relación laboral de forma voluntaria y cuáles la terminaron por una causa, digamos, mayor. Es decir, que la empresa decidió romper la relación laboral con dichos empleados y en este caso son 16, mientras que de forma voluntaria fueron 88. ¿Sí? ¿Vale? Pues bueno, antes de que vayamos al siguiente punto, que es el tema de la ordenación y transformación de datos, vamos a dejarlo para el siguiente vídeo y espero que os haya resultado útil. Nos vemos en el siguiente vídeo con la ordenación y la transformación de los datos. Hasta luego.